días, hermanos. Que Tato me dé el poder para mover el micrófono es ya un paso muy importante. Muy bien, hermoso tiempo de cantar al Señor. La verdad es que como cada domingo es una bendición poder cantar juntos como iglesia. A veces en casa uno se pone a cantar ahí, está la famosa frase de que uno canta en la ducha. Pero uno a veces en casa pone música o simplemente ahí solo cantando sin ningún acompañamiento y es algo hermoso y uno lo disfruta y lo hace para el Señor. Pero siempre es especial cantar juntos, siempre es especial. Así que les voy a pedir que me acompañen al Salmo 33. Precisamente, bueno, vamos a hacer una pausa del estudio de Judas. Vamos a estudiar el Salmo 33. Así que vamos a leer el Salmo y luego vamos a orar, nada más. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú te has revelado a nosotros. Señor, podemos ver tu creación, podemos ver tus obras, pero a través de ellas no podemos llegar a conocerte completamente. Podemos ver tu gloria o algo de tu gloria, Señor. Podemos ver tu poder, podemos ver que eres un Dios sabio, pero no podemos conocerte en profundidad, Señor. Pero por medio de tu palabra tú te has revelado. Por medio de ella nosotros conocemos que tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios que se aira con el pecado y con el pecador, pero también un Dios misericordioso, bondadoso, que en Cristo ha traído la reconciliación al hombre. Señor, queremos alabarte en esta mañana, seguir alabándote como lo hemos hecho. Hemos cantado verdades hermosas.
queremos seguir exaltando tu nombre ahora por medio de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a confesarles realmente que muy probablemente no terminemos con el estudio hoy. Probablemente lo dividamos en dos. Y no se asusten, pero muy probablemente hoy nos detengamos solamente en 3 versículos, en los primeros 3 versículos, y dejemos para la otra semana, o después tenemos que ver bien el calendario, pero probablemente dejemos una gran parte de este salmo para después. Y hay una razón para eso, ahora lo voy a explicar. Este salmo, es un salmo que algunos atribuyen a David. La verdad es que el salmo no lo dice. En muchos salmos dice quién es el autor, en este caso no es. En otros podemos deducir por ciertas pistas, por así decirlo, dentro del salmo. Acá no tenemos tantas pistas. Algunos lo relacionan con el Salmo 32 y cómo finaliza alabando David a Dios luego de su confesión de su pecado. Podría ser, la verdad es que no tenemos certeza de eso, así que lo mejor es mantenerlo en el anonimato. No sabemos demasiado acerca del contexto tampoco del Salmo. Sabemos que fue utilizado en determinadas fiestas, pero tampoco tenemos tanta información. Lo cierto que es un salmo catalogado dentro de los salmos de alabanza general, podemos decirlo así, donde no hay un tema específico tal vez, sino en general es la grandeza de Dios, su majestad, sus obras, es que es el centro de atención del salmo. Ahora, seguramente de los que veo acá, creo yo, que todos han venido de diferentes iglesias, algunos inclusive han pasado por más de una iglesia, y han tenido diferentes experiencias, han visto diferentes cosas. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes cantan? ¿En su casa cantan? ¿Cantan? Acá evidentemente cantan, se escucha. Hay días que más, hay días que menos. Si la canción no es conocida, se escucha menos. Si es conocida, tal vez un poco más. Hay diferentes factores por los cuales cantamos más o menos. A veces estamos angustiados y es un poco más difícil hacerlo. Algunos, inclusive cuando están angustiados, cantan más fuerte. Somos diferentes. Pero ¿qué lugar pensás que debe tener la alabanza? En tu vida, en primer lugar, pero también como iglesia. ¿Qué lugar tiene en tu vida la alabanza? ¿Solés alabar a Dios? No necesariamente con música, ya vamos a ver que la música es una parte importante, pero ¿solés alabar a Dios en tu corazón, de labios para afuera, cantando? ¿Qué lugar pensás que debe tener en la iglesia la alabanza? Nosotros cada domingo, si ustedes se dan cuenta, seguimos un orden casi meticuloso, donde se lee la palabra, donde se ora, donde cantamos 2 canciones, después determinadas cosas y 2 canciones más y a lo último una canción. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué 2 primero, 2 después, una a lo último? ¿Hace falta cantar tanto? ¿Estamos cantando muy poco? Quizás vienen de iglesias, algunos de ustedes, donde el tiempo de alabanza era un descontrol, donde tal vez era un espectáculo, donde ustedes o aquellos que iban simplemente iban a ver qué es lo que pasaba. Uy, mirá qué lindo que canta, pero la verdad es que no me puedo sumar porque es demasiado. Donde quizás son o han sido espectadores. Un tiempo tal vez en el que lo importante era la experiencia y por ahí algunos decían, bueno, traer la presencia de Dios aquí, y entonces repetíamos hasta que nosotros sentíamos que la presencia de Dios estaba en ese lugar, como si en el tiempo de oración, de compartir y de levantar la ofrenda, Dios no estuviera.
Quizás el tiempo de alabanza ha sido un tiempo que para vos es sinónimo de manipulación. Levanten sus manos, hagan esto, digan aquello. Aclaro, cuando les pedimos que se pongan de pie no los estamos manipulando, o no queremos manipularlos. Pero, ¿por qué tengo que levantar mis manos si realmente no quiero hacerlo? ¿Por qué tengo que repetir y repetir y repetir? ¿Qué estás intentando lograr? Bueno, se logran cosas, efectivamente, se logran cosas. Hemos visto hace un tiempo cuando nuestro pastor predicaba acerca de los dones y específicamente de las lenguas, cómo en determinados lugares, tal vez en África o en algunos lugares así, se utilizaban sonidos de tambor y repetían y repetían y repetían y las personas entraban en trance, ¿no? Bueno, algo de eso tal vez tiene relación con la repetición y la repetición. Y de vuelta aclaramos, no es que repetir un coro es algo malo, quizás queremos enfatizar algo cuando repetimos un coro, pero si repetimos y repetimos y repetimos, evidentemente algo estamos queriendo lograr. Quizás algunos vengan de iglesias un poco diferentes, en los que la alabanza tal vez era, no sé si llamarlo lo opuesto, pero se inclinaba más al otro polo, donde era todo rigidez, donde nadie podía mover siquiera la boca sonriendo, donde nadie podía cerrar los ojos, donde estaba prohibido levantar sus manos, donde hay que poner cara de casi velorio, donde las canciones que se cantan son las mismas de hace 30 años, y ojo, no es malo cantar himnos antiguos, lo hacemos nosotros y queremos seguir haciéndolo y agregar más himnos antiguos que tengan un buen contenido, pero a veces las canciones son las mismas año tras año, todos los domingos. Lo cierto es que la alabanza ocupa un lugar muy importante en la palabra de Dios. Hemos leído, nuestro hermano Silvio leyó Apocalipsis capítulo 5 y vemos que al final de la historia, en la consumación de los tiempos, el pueblo de Dios y los ángeles y su creación van a alabar al Cordero. De principio a fin en la Biblia, la alabanza toma un papel muy importante realmente y sobre todo para el pueblo de Dios. Por eso vamos a ver que la alabanza es una respuesta apropiada que todo hombre debe dar ante la grandeza de Dios y de sus obras. Tenemos que responder con alabanza ante la grandeza de Dios y de sus obras. Y vamos a ver, tal vez no hoy todo, pero vamos a ver 3 elementos de una alabanza apropiada. Debemos saber cómo alabar a Dios. Debemos saber cómo alabar a Dios y vamos a ver en primer lugar el mandato. Debemos alabar a Dios, no es una opción, debemos hacerlo. En segundo lugar vamos a ver la manera correcta de alabar a Dios y en tercer lugar, tal vez no hoy, vamos a ver las razones por las cuales debemos alabar. Ahora, si ustedes se fijan o si intuyen, los primeros 2 puntos o los primeros 2 elementos están en versículos del 1 al 3. Así que el último elemento, que es las razones por las cuales debemos alabar, van a ocupar desde el versículo 4 al 22. Así que cuando vaya por el minuto 30 y pico, 40 y recién voy por el segundo, acuérdense de los que le dije. Tal vez no veamos hoy el tercer punto. Así que comencemos en versículo 1 con el mandato. Debemos alabar, no es una opción, debemos hacerlo. Dice el versículo 1, alegraos, oh justos en Jehová. Versículo 2, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Versículo 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo, ahí está, con júbilo. Ahí encontramos entonces los mandatos, todos esos son imperativos, todos los verbos excepto tañendo
Son imperativos, alégrense, aclamen, canten. Ahora, obviamente no es el único salmo que contiene estos imperativos. Después lo voy a mencionar, pero hay más de 50 mandatos a cantar al Señor, junto con otros que incluyen también la alabanza. Pero solo de cantar hay más de 50 mandatos en el Antiguo Testamento. Ahí la palabra alegraos en versículo 1 tiene que ver, sí, obviamente con el concepto de alegría, pero implica más la expresión de esa alegría. Algunos traducen griten de alegría. Esta palabra se usa 53 veces más o menos, en realidad seguramente más, pero al menos 53 veces, y normalmente se traduce como alaben, canten. La idea es cantar, pero no cantar por cantar, sino cantar de alegría. Hay una razón, hay algo que nos motiva a cantar y debemos hacerlo y expresarlo de esa manera, alegremente. Es expresar públicamente la razón por la cual estamos alegres y hacerlos acorde a eso, ¿no? Por supuesto no podemos cantar, y ya lo vamos a ver, decir que estamos cantando alegremente cuando estamos ahí indiferentes o parece que estamos en un velorio. Pero es una orden, canten alegremente. Versículo 1, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza es elogiar a alguien, hablar positivamente de alguien. Podemos alabar a alguien directamente, es decir, le digo a mi esposa, amor, sos hermosa, qué bien que cocinás. Lo escuché a Tato reírse, pero la milanesa del otro día estaba rica. Sí. O puedo decirle, en este caso a Tato, no sabes lo bien que cocina Débora. Increíble. Podemos alabar directamente a una persona o podemos dar testimonio a los demás de lo grande, de lo hermoso, de lo majestuoso que es nuestro Dios. Cuando cantamos en nuestro corazón, cuando cantamos solos en nuestro hogar, estamos alabando a Dios. Pero cuando cantamos congregacionalmente, reunidos los domingos, no solo alabamos a Dios, sino también estamos publicando a los demás lo grande que es nuestro Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios. En versículo 2, ahí la palabra aclamad es un sinónimo de alabar. Bueno, esto se utiliza bastante, por lo menos en el hebreo y todo su lenguaje incluye mucho estos recursos de repeticiones, donde el concepto tal vez es el mismo o muy similar, pero se enfatiza a través de la repetición este concepto: alaben a Dios, alaben a Dios. Ahora, los salmos generalmente, este tipo de salmos, estos salmos de alabanza generalmente comienzan con una breve exhortación, como vemos acá, 3 versículos nada más, donde en muy pocos versículos encontramos todos los imperativos: alaben, canten, hagan música, etc. Y después toda la explicación de por qué debemos hacerlo, por qué debemos alabar a Dios, por qué es tan importante que alabemos a Dios. Ahora, miremos a quién va dirigido este mandato, esta orden. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Los justos, en el Antiguo Testamento se le denominaba justos a aquellos que caminaban en rectitud, que eran piadosos, podemos decir hombres piadosos. La mayoría de las veces que aparece esta palabra justos en el hebreo, en realidad se traduce como rectos. De hecho, creo que no la anoté, pero me parece que esta es una de las únicas veces que se traduce como justos.
son aquellos que caminan en rectitud, que caminan delante de la presencia de Dios en rectitud. El contraste de los justos son los impíos. Proverbio abunda en referencias. Dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Siempre el contraste entre los justos son los impíos. Pero también en versículo 1 dice que lo deben hacer los íntegros, porque es hermosa para ellos la alabanza. Los íntegros también puede traducirse como recto. La idea del justo es aquel que vive delante de la presencia de Dios, que busca al Señor. Y la idea del íntegro es aquel que, porque busca al Señor y porque vive en integridad delante del Señor, camina en rectitud y no puede ser atrapado en nada justamente. Quiero decir, se puede calumniar a un íntegro, pero no vas a encontrar nada de qué agarrarlo. Tal vez, obviamente, sabemos y somos pecadores y lo vamos a seguir siendo, pero la idea es que no hay nada que descalifica a esta persona, no hay nada en lo que podamos agarrar a esta persona, no hay lazo en él. Ahora, el mandato va dirigido entonces a los justos y a los íntegros, y debemos preguntarnos por qué el pueblo de Dios es llamado así. Obviamente los salmos están dirigidos principalmente al pueblo de Israel, y nosotros sabemos por la historia, basta con leer el Antiguo Testamento para ver que vez tras vez el pueblo de Israel fue incrédulo, fue rebelde, fue duro de corazón. Así que pensar que es un llamado general y que todos son llamados justos, bueno, es equivocado. Tenemos que pensar y entender que siempre a lo largo de la historia el pueblo de Israel estuvo formado, por así decirlo, por personas que eran creyentes y personas que no eran creyentes. Así como ocurre hoy en las iglesias, donde vienen personas que son creyentes y también vienen personas que no son creyentes. Algunos creen serlo, otros saben que no lo son. Pablo dice en Romanos 11, hablando de cómo Dios todavía sigue tratando con Israel, de que no lo desechó para siempre. Y hace una cita de 1 Reyes 19, donde el profeta Elías dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Siempre Dios ha tenido un remanente escogido por gracia. Siempre en el pueblo de Israel, aunque las cosas iban terriblemente mal, había un pueblo escogido por gracia. Los justos del Antiguo Testamento son aquellos que ponían su mirada en el Redentor que vendría, aquellos que al mirar los sacrificios, las leyes rituales, miraban hacia adelante, aquel Cordero perfecto prometido para el perdón de pecados. No debemos confundirnos y pensar que los justos en el Antiguo Testamento eran aquellos que por sus obras y por caminar en rectitud ganaban el favor de Dios. Los justos son todos aquellos que ponen su mirada en Jesucristo. Como dice Romanos 5, que nosotros somos justificados por medio de la fe. De la misma manera en el Antiguo Testamento, los justos eran aquellos que ponían su fe en la salvación que traería el Cordero perfecto. Ahora, para los justos, para aquellos que somos creyentes, para aquellos que gozamos de una relación con Dios, la alabanza es hermosa, dice el versículo 1. Es hermosa. Quizás no hace falta que lo digamos, porque lo hemos vivido domingo tras domingo en nuestros corazones. Alabamos al Señor y sabemos que es algo hermoso. Pero acá la palabra hermoso también puede ser traducida como apropiada. Y en realidad tienen relación, quiere decir que es algo que está en su justo lugar y por eso es hermoso. Por eso es hermoso.
Si me olvidé de anotar el ejemplo que iba a usar, pero supongan que yo tengo la nariz en lugar del ojo. Bueno, claramente no voy a ser hermoso, aún teniendo el ojo donde lo debo tener, tampoco soy hermoso, pero hay personas que sí lo son. Pero cuando hay algo que está fuera de su lugar, realmente no es lindo, no es bueno. Ahora, cuando el pueblo de Dios alaba, es hermoso, es hermoso. ¿Por qué? Porque tiene razones para hacerlo, porque tiene un Dios grandioso, porque tiene un Dios majestuoso, creador del cielo y la tierra, porque tiene un Dios que ha decidido mirar al hombre, que en su majestad ha decidido acercarse al hombre, que ha decidido salvarlo. Entonces el pueblo de Dios le alaba y es hermoso. El pueblo de Dios debe alabar a Dios. ¿Quién más? Si no, ¿quién más le va a alabar? A los justos Dios nos ha revelado en una manera especial. Dios se nos ha revelado en una manera especial por medio de su palabra. Nosotros vemos la creación y podemos ver, como oraba, podemos ver que hay un Dios creador, no hay duda. Un Dios poderoso, no hay duda. Un Dios glorioso, no hay duda de eso. Pero de una manera específica se nos ha revelado por medio de su palabra. Eso lo vemos en Salmo 19. De una manera más completa y perfecta se ha manifestado en la persona de Jesucristo, Hebreos capítulo 1. Los justos recibimos la revelación de Dios, pero también experimentamos la gracia del perdón de Dios. Los justos experimentamos también día a día su mano bondadosa, su cuidado, su fidelidad, que Él cumple sus promesas. Por eso el pueblo de Dios puede y debe alabarle, porque le conoce, porque tiene una relación con aquel que es digno de ser alabado. Es una realidad que no podemos alabar a quien no conocemos, pero nosotros conocemos al Señor. Él se nos ha revelado. Versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él ha escogido como heredad para sí. Nuestra alma espera a Jehová, versículo 22. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hoy cantábamos: nuestra alma espera en el Señor. Los justos debemos alabar al Señor, pero también encontramos en los Salmos una invitación a toda la creación y a todas las personas a que vengan, se acercan a alabar al Señor. Versículo 8 dice: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él los habitantes del mundo. Es un llamado a que todos vengan delante de su presencia con temor y alabanza. Al meditar en el carácter de Dios y en sus obras, específicamente hablando en la creación ahí, el salmista exhorta a las personas a que teman a Dios. Si bien ahí en español la traducción está como un imperativo, ¿no? Teman. En versículo 8, las dos veces que aparece la palabra teman o temed, está en imperativo. El modo en realidad en hebreo es más como una sugerencia. Por supuesto, una fuerte sugerencia. No es así nomás: bueno, si quieren teman al Señor. La idea es que ante la majestad de Dios debe temer todo el mundo. Y en este sentido vemos que Israel tenía un propósito, podemos decir, evangelístico. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero Israel fue elegido para hacer luz a las naciones, para que a través de su andar delante del Señor, las demás naciones puedan ver cómo es un pueblo que vive delante de la presencia de un Dios santo y justo. Y es por eso que vez tras vez, y en los Salmos específicamente, hay invitaciones y exhortaciones a los incrédulos, a aquellos que aún no conocen al Señor, a que vengan, que se acercan, que alaben a Dios. Salmo 148 dice: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra,
los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Todos, sin excepción, deben temer y alabar al Señor. Por eso la alabanza congregacional, cuando cantamos cada domingo, pero también el testimonio individual cuando estás lavando el auto. Ahora que hace frío, que empieza el frío, ya no lo vas a lavar más, seguro. Pero ahí cuando estás lavando el auto y estás cantando y pasa un vecino y escuchas que estás cantando, Señor, gracias, gracias por la cruz. Y se queda y dice, ¿qué está cantando? Si te conoces, sabe que los temas de tus canciones no tienen que ver con la política, no tienen que ver con cuestiones sociales, no tiene que ver, aunque algún romántico por ahí le pueda cantar a su esposa, pero no predominan las canciones románticas para su esposa o su esposo, sino alabanza a nuestro Dios. Alabanza a Dios por su gracia, por su misericordia, por su poder. Los demás escuchan, y probablemente algunos escuchen solo por nuestras bocas cuando nos escuchan cantar, que hay un Dios grande, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios misericordioso que envió a su Hijo para cargar sobre Él los pecados de todos nosotros. Así que en ese sentido, cuando cantamos y tal vez viene alguien que no conoce al Señor y escucha las canciones y escucha y lee las letras, puede ser exhortado a arrepentirse de sus pecados, a creer en Jesucristo y a alabar al Señor. ¿No es hermoso cuando cantamos? Es hermoso. Es hermoso cuando cantamos. No estoy diciendo que todos cantamos hermoso. Yo soy el primero que me quito de la lista. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el micrófono siempre lo corro. No es falsa modestia, es algo que me han dicho músicos, así que no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema. Pero no es tanto que cantamos hermoso, aunque cantamos hermoso, muchos de ustedes. Pero es hermoso cantar al Señor. Ahora, pensando en este fin evangelístico también de la alabanza, ¿no deseás que otros también canten al Señor? Pensás en un familiar tuyo, quizá un pariente, quizá un amigo, quizá un conocido, y decís, ¿no sería hermoso que esté al lado mío hoy alabando al Señor? No tanto por mi relación con esa persona, sino para que esa persona también pueda disfrutar de alabar al Señor. Y de vuelta, no es la alabanza en sí, sino el hecho de que esa persona está reconociendo al Señor, de que está exaltando su nombre. Hermano, no menospreciemos la alabanza. No es un tiempo más en la reunión, no es un tiempo que debemos cumplir para decir, bueno, estamos haciendo un culto normal como todos hacen. Es un tiempo especial. No debemos darle un papel secundario ni terciario. Es realmente importante para nuestras vidas personales, pero también como iglesia, como congregación. Tenemos motivos para alabar, tal vez no los veamos todos hoy, algunos vamos mencionando, pero tenemos motivos, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios bondadoso. Así que debemos alabar. Tenemos el privilegio de alabar a Dios, tenemos el privilegio de hacerlo. Así que alabemos al Señor. En segundo lugar, vamos a ver la manera correcta de alabar. Ahora, acá me pongo un poco enfrente mío y realmente es algo capcioso esto de la manera correcta. Tal vez no existe una manera correcta, y ese es el punto. Pero he escuchado y me han dicho varias veces, diferentes personas en algunos ámbitos, que Dios tiene un estilo de música determinado que le agrada. Nosotros conocemos la música que le agrada a Dios. Bueno, la realidad es que
Si en un libro tan importante para la Biblia, como es el libro de los Salmos, donde nos enseña cómo debemos alabar a Dios, básicamente ese es uno de los propósitos principales, nos enseña cómo el pueblo de Dios debe alabar a Dios. Si el libro que nos enseña cómo alabar a Dios no incluye partituras, no incluye partituras, entonces es claro que tenemos libertad para elegir, siempre siguiendo ciertos patrones, siempre obviamente con algunos patrones que ya hemos visto cuando estudiamos el Salmo 95, creo que hace un año atrás. No nos vamos a detener en el aspecto musical ahora, pero sí en el hecho de que Dios nos dice cómo debemos alabar en un sentido, en el sentido que vamos a ver ahora, pero en otro sentido tenemos libertad, podemos elegir hacer una canción con un ritmo, con otro, con una melodía, con otra. Dios no nos mandó una playlist de canciones o una lista de géneros que debemos usar y géneros que son diabólicos. Por supuesto, la música causa un efecto en nosotros y es por eso que debemos entender lo que hace y usarla con sabiduría. No manipular, como hemos dicho al principio, sino usarla con sabiduría. Ahora, la primera manera, o lo primero que vamos a ver en cuanto a la manera, es los medios a través de los cuales debemos alabar. En primer lugar, vamos a ver que alabamos con cánticos. Cantadle con salterio. De hecho, la palabra alegraos habíamos dicho que, si bien habla de alegrarse, pero es expresar y probablemente con canciones, con cánticos. Versículo 2, cantadle con salterio. Versículo 3, cantadle. Mencionaba al principio que hay más de 50 imperativos en el Antiguo Testamento, más de 50 solo de cantar. Solo órdenes a que cantemos al Señor. Así que evidentemente es importante. Mediante los cánticos tenemos la oportunidad de publicar y de expresar verbalmente las virtudes de nuestro gran y extraordinario Dios. El propósito de la alabanza no es estimular las emociones mediante melodías, ritmos, repeticiones interminables o sonidos que lleguen hasta lo profundo del corazón. Eso lo puede hacer la música, lo puede hacer. Siempre recuerdo, lo recuerdo porque fue hace poquito, si no lo recordaría, y también porque me impactó. Mi cuñada, una de mis cuñadas, nos cuenta que hay una canción que le ponían a su hija Alma cuando tenía meses. Una canción que es hermosa, pero tiene una introducción que es un poco profunda. O sea, uno la escucha, hay un violín ahí que realmente conmueve. Y ella nos cuenta que cuando ponía esa canción, Alma empezaba a llorar, automáticamente. No es que pasó una vez, no. Es algo que ocurría. Ponía esa canción y Alma empezaba a llorar. Evidentemente la música causa un efecto en nosotros, pero la alabanza no tiene que ver con cómo la música debe generar y estimular nuestras emociones. No debemos venir acá los domingos esperando tener una experiencia con Dios emocional producida por la música. Las emociones son una parte importante de la vida individual y de la iglesia, pero las emociones se alimentan, o las emociones correctas, se alimentan de la palabra de Dios, se alimentan con contenido, no es con la música, no es estimular las emociones porque sí. Si estamos cantando que la cruz, o que en la cruz el Señor perdonó nuestros pecados y nos conmovemos, está bien hacerlo. O si esa misma verdad de repente nos causa una alegría tremenda, está bien.
Ahora, si eso lo causó la música, no sirve de nada, es vacío. Vamos a salir por esta puerta y cuando escuchemos el primer reggaetón por el primer auto que pase, ya se nos va a borrar. El propósito de la alabanza es alimentar el intelecto con las verdades de Dios reveladas en su palabra. Por eso, también lo hemos visto en el Salmo 95 y no nos vamos a extender mucho ahora, pero por eso es tan importante que nuestras canciones, domingo tras domingo, tengan letras bíblicas, en primer lugar, deben ser acorde a la palabra de Dios, no pueden contradecir la palabra de Dios, deben ser teocéntricas, o sea, centrada en Dios y no en el hombre. No vamos a cantar tanto de nuestras experiencias, porque yo, porque mí, porque... No, Dios. Hay lugar para las experiencias y uno se ve perdonado y por supuesto quiere en gratitud rendir su vida en oración. Señor, te quiero alabar, Señor, te quiero adorar. Está bien eso, pero si todas las canciones hablan de yo y del yo y del yo, estamos mal. Tienen que ser también cristocéntricas, no solamente teocéntrica, sino cristocéntrica, porque nosotros nos acercamos a la presencia de Dios por medio de Cristo, no por nuestros méritos. No podemos acercarnos a Dios quitando de lado a Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros nos acercamos no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Por eso cuando cantamos, debemos cantar de la cruz, debemos cantar de su intercesión, debemos cantar de su justicia a nuestro favor. Y en último lugar, las letras tienen que ser además claras. No podemos usar un lenguaje anticuado por el mero hecho de usarlo. Hay himnos antiguos que tienen muy buenas letras. Algunas palabras son un poquito fuera de uso. Salvóme, lavolo, todas esas cosas que le ponen el artículo al final. Bueno, algunas las cambiamos para hacerlas más entendibles. Otras, si no se pueden cambiar, las dejamos así. Pero hay palabras que realmente ya nadie conoce. En el Salmo 95 he mencionado algunas, ahora no se me ocurren. Pero hay palabras que realmente no sabemos qué quiere decir y realmente la congregación está cantando algo que no sabe qué es. Suena lindo, suena teológico, pero no sabemos qué es. Debemos cantar, debemos expresar con nuestros labios la grandeza de nuestro Dios, pero además debemos hacerlo con instrumentos. Ahora, alguno dirá, bueno, en el Nuevo Testamento, tal vez cuando el Señor después de la cena, de la última cena, cantó con los discípulos, no había instrumentos. Y lo he escuchado esto, no había instrumentos. Entonces, está bien, en el Antiguo Testamento los instrumentos estaban bien, pero vemos que en el Nuevo Testamento ya no hay instrumentos. Bueno, no hace falta que desarrollemos demasiado eso, pero no tiene mucho sentido realmente. No sé si los apóstoles andaban con una guitarra o con un piano por todos lados. Un piano seguro que no, y menos este que es pesadísimo. Versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. El arpa, ahí es un pequeño instrumento. En realidad el arpa, si mal no recuerdo, para esa época todavía no existía el arpa como tal, así como la conocemos hoy. Pero era una especie de arpa. Lo mismo que el salterio. Tienen nombres, una se llama quinor o quinur, la otra nebel. Bueno, son arpas similares, o especies de arpas similares, pero una más chiquita y la otra más grande. Normalmente se usaban juntas, es como cuando vemos un cuarteto de cuerdas, ¿no? Vemos un violín, una viola, vemos un cello, un contrabajo, y uno ve el cello o el contrabajo y dice, mirá qué lindo violín, ¿no? El que toca el cello o el contrabajo te va a revolear con lo primero que vea. No es un violín, es un cello. Mirá qué lindo violín, no, es una viola, no es un violín.
Bueno, para nosotros es lo mismo, uno se toca así, el otro así, el otro así, pero la idea es que son instrumentos que normalmente se utilizan juntos. El decacordio también probablemente sea una especie de estas. Ahora bien, este salmo no da una lista exhaustiva de todos los instrumentos que Dios quiere que nosotros usemos y los que no. O sea que Silvio, tranquilo, no vas a aprender a tocar el nebel, ni el kinur, ni ninguno de esos. Lo que está diciendo es que cantemos con instrumentos, que usemos lo que Dios nos ha dado para alabarle. Salmo 150 dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y con danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe allá. La idea es que los instrumentos tienen que ser usados independientemente de si son de percusión, aunque a alguno no le guste, si son de viento, si son de cuerdas. No hay instrumentos que son del demonio y instrumentos que son santos. No es que el violín es santo y la batería o su primo menor, el cajón, son del diablo, del diablito, el cajón. No es así. Hay música que ha sido utilizada realmente para el demonio, para Satanás, tocado con el violín más simpático, con el piano más elegante. No tiene que ver con eso. Debemos utilizar todo tipo de instrumentos. Ahora, recién leía el Salmo 150 y alguno tal vez habrá dicho: ay, menos mal que mencionaste el versículo 4, alabadle con pandero y danza. ¿Qué hacemos? Bueno, acá es donde cortamos y la semana que viene, no. Vamos a ver algunos principios por los cuales creemos que no debemos danzar en la iglesia, mucho menos tener un ministerio de alabanza. La primera razón es que en el Nuevo Testamento la palabra danza o baile ocurre solo 5 veces. 2 se mencionan en contextos de juicio. Personas que danzaban sin importar lo que el juicio venidero, esa es la idea. Y en 2 lugares, luego de que alguien bailó, decapitaron a otra persona. Cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando danzaron, para Herodes. Luego Juan el Bautista fue decapitado, así que la primera razón es que si danzamos quizá alguien pueda ser decapitado. No, mentira. No es la idea, pero sí es real que solo 5 veces aparece la palabra. O sea, siendo que es tan importante la alabanza, y en ninguna de esas 5 veces, me olvidé de decir, en ninguna de esas 5 veces hay una orden para que la iglesia cumpla. Nosotros vemos en Efesios y en Colosenses que nosotros debemos cantar y alabar al Señor y no menciona la danza. Vemos cuando el Señor, luego de la última cena, cantó con sus discípulos, no dice que danzaron. Si bien los salmos incluyen alusiones al templo y a los días festivos, y muchos de los salmos se utilizaron específicamente para determinadas festividades, vemos que en el templo no había danza. Tal vez el pueblo, cuando iba a reunirse y celebraba, tal vez habían danzas, pero dentro del templo no había danzas. Esto es importante. Las danzas que practicaban los hebreos eran muy diferentes a lo que hoy se conoce o a las danzas que hay hoy, donde el elemento casi central es la sensualidad,
las danzas para atraer al sexo opuesto. Ahora, pensando en esto, nosotros estamos de alguna manera muy influenciados por nuestra cultura y todo lo que nosotros hemos visto de danza, creo que nadie ha visto cómo danzaban antes. De hecho, hay en algunas iglesias hay ministerios de danza y dicen que bailan como se bailaba en aquel entonces, pero la realidad es que muy probablemente no era así como danzaban. Si nosotros hoy comenzamos a danzar aquí, probablemente, lo más probable y casi seguramente, lo que vamos a hacer es replicar lo que nosotros conocemos como danza, que está impregnado por la sensualidad. Y creo que ninguno de nosotros quiere introducir sensualidad en la iglesia. De las 20 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra danza, solo 2 son invitaciones a hacerlo, solo 2. Salmo 150 que mencioné recién y el anterior, 149. Ahora, pensando en un hipotético ministerio de alabanza, que desde ya eso no va a ocurrir, creemos que no va a ocurrir, esperemos que no ocurra, pero hay iglesias que tienen ministerios de alabanza y una vez me han preguntado si en la iglesia nosotros teníamos ministerio de alabanza, ni le respondí. No, mentira, sí le respondí. En el hipotético caso de un ministerio de alabanza, pensemos lo siguiente: si los ministerios y si lo que nosotros hacemos en las reuniones tiene el propósito de edificar a los demás y de ser edificados mediante la palabra como eje central, y si el propósito es amarnos unos a otros, ¿de qué manera la danza puede ser de edificación para mi hermano? Si yo escucho cantar a mi hermano, bueno, eso me edifica. Si yo escucho la palabra de Dios predicada, hablada, como sea, eso me edifica. Pero si yo estoy viendo que un hermano o una hermana está danzando al lado mío, ¿eso de qué manera me va a edificar? Ahora pensemos, ¿no será más bien un acto de distracción? ¿No será que en vez de poner la mirada en lo que estoy cantando, en la grandeza de Dios, en sus obras, en sus atributos, voy a estar mirando cómo danza mi hermano o mi hermana? Ahora, no es pecado danzar, tenemos que decirlo, no es pecado, pero en el contexto de iglesia no debemos hacerlo. Y la verdad es que, por los argumentos que antes di, creemos que tampoco en contextos de reunión informal. Las opciones van quedando cada vez más chicas. Como dijimos, cantamos en la ducha. Bueno, danza en la ducha, no hay problema. Hemos visto hace poquito en 1 Corintios capítulo 14, los últimos versículos, que aunque habla ahí de una exhortación para ese momento de profetizar y hablar en lenguas, en ese momento, termina diciendo, pero hágase todo decentemente y en orden. Y aunque habla de eso específicamente, podemos aplicarlo, debemos hacerlo en orden, debemos alabar al Señor en orden. ¿Cómo contribuye al orden la danza? No contribuye. Si vemos que se está moviendo acá para allá, dando saltos, no contribuye. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que estar así rígidos, ¿no? Tipo soldados, y que al primer movimiento que uno hace se tiene que acercar a un ujier, hermano, por favor, usted acaba de mover su pie para allá, o no, el hombro lo tiene que ponerlo bien así. No se trata de eso. De hecho, nosotros involucramos nuestro cuerpo cuando alabamos al Señor, pero es diferente eso a una danza, es muy diferente. Ahora, ¿debemos alabar al Señor con nuestras manos levantadas o no debemos alabar al Señor con nuestras manos levantadas? ¿Es pecado levantar las manos? ¿No es pecado? ¿Es preferible? ¿No es preferible? ¿Hay una orden? La verdad es que no hay demasiadas instrucciones normativas, o casi no hay en realidad.
Hay muy pocas en el Antiguo Testamento. Y vemos un solo caso en el Nuevo Testamento, pero que en realidad, 1 Timoteo 2:8, no está hablando de algo externo, de levantar las manos en oración, sino de algo interno, una disposición del corazón. Pero, vemos que las manos extendidas al cielo son un símbolo de humillación, de reconocer la grandeza de Dios. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento, y también vemos algunos casos en el Nuevo Testamento, cómo personas alababan al Señor, oraban al Señor, cantaban al Señor con sus manos levantadas. Y no hubo una reprensión de parte de Dios para ello. Vemos a Salomón en 1 Reyes 8:22, dice luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, etcétera, etcétera. Luego de que Esdras leyera la ley, ahí en Nehemías 8, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Salmo 63:4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 119:48, 134:2, y podríamos seguir. No es que está llenísimo, pero hay evidencia de que delante del Señor levantar las manos no es pecaminoso. No es pecaminoso. Una vez más, no hay instrucciones, o demasiadas por lo menos normativas, y para la iglesia no hay instrucciones a que tenemos que hacerlo. Por eso, cuando venimos y dirigimos la alabanza, no decimos, bueno, levanten sus manos. No. O sea, si querés levantar tus manos, levanta tus manos. No hay ningún problema. Pero debemos tener ciertos cuidados. Debemos tener ciertos cuidados. Y perdón, pero estaba viendo. No debemos temer al hombre en general, pero específicamente en esto. Cuando levantamos nuestras manos para demostrar que somos espirituales. Cuán adorador soy. Y sobre todo en un contexto donde hay gente que no lo hace. Yo entonces, acá voy yo, el adorador. Levanto las manos. Bueno, en realidad estás temiendo al hombre porque te interesa más su opinión que la opinión de Dios. Te interesa demostrar algo que no sos y que la gente vea algo en vos que en realidad no hay, porque no estás adorando a Dios. No debemos temer al hombre también en el sentido contrario. Y acá es donde tal vez aquellos que en sus casas lo hacen de una forma y en la iglesia tal vez lo hacen de otra, puede ser por cuidar ciertos asuntos, pero cuando en nuestras casas tal vez lo hacemos con las manos levantadas y venimos a la iglesia y tenemos las manos en los bolsillos, quizá tal vez sea por temor al hombre también. Porque, ¿qué va a decir fulanito si yo levanto las manos? Nosotros solemos bromear bastante en general, no hace falta que lo aclaremos. En los grupos, cuando charlamos después, bromeamos. Y muchas veces podemos caer en el error de bromear y causar algo negativo en nuestro hermano. Che, ¿cómo levantaste las manos hoy, ¿Qué haces, Bob Coughlin? Le decimos a otro. Tengamos cuidado. Pero también debemos tener cuidado de no juzgar. Debemos asegurarnos de no creer que porque mi hermano está levantando las manos, está en la presencia del Señor, está de 10 con el Señor. Pero tampoco debemos juzgar en el sentido de, mirá qué hipócrita que es, levanta las manos. ¿Quién sos?
nosotros no somos el Señor y nosotros no vemos los corazones. Nosotros juzgamos mal por las apariencias y vemos a alguien levantando las manos y enseguida empezamos a sacar conclusiones. Enseguida empezamos a pensar. No tenemos que venir a la iglesia para eso. Venimos a alabar al Señor. Tenemos en cuenta a nuestros hermanos. Por eso no danzamos y por eso no queremos causar tropiezo a nuestros hermanos. Pero venimos a alabar y a adorar al Señor. Y si vos lo haces con las manos levantadas, perfecto. Y si lo haces con las manos no levantadas, está bien también. Ahora, si lo haces con las manos en los bolsillos, no sos espiritual necesariamente. Quizá todo lo contrario. Y si lo haces con las manos levantadas, no necesariamente sos espiritual. Y lo opuesto. No somos llamados a medir la espiritualidad por cómo expresamos nuestra alabanza. En último lugar, de la forma o de los elementos que tenemos para hacerlo, muy cortito, son las palmas. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos o no aplaudimos? Bueno, la Biblia habla de las palmas, de batir palmas, no es algo que está mal. Si ustedes en algún momento lo quieren hacer, tienen la libertad de hacerlo. Por ahí al principio se van a sentir solos. Personalmente, a mí no me gustan los aplausos, pero es un tema mío que yo tendré que resolver. Lo que sí pedimos como ministerio de alabanza es que nos den un poco de tiempo. Nosotros nos estamos afianzando de alguna manera y necesitamos poder mantener un patrón rítmico determinado y a veces los aplausos pueden distraer. Yo los prohibiría personalmente, Pondría un cartel, no aplaudan, en la puerta, pero no puedo hacerlo. Así que vamos a terminar pensando en la actitud con la cual debemos alabar. Versículo 1, alegraos. En primer lugar, nuestro cántico tiene que ser un cántico gozoso. No podemos estar cantando tú mi salvación, mi roca. Si tenés sueño, bueno, dormiste, podés bostezar. Pero lo tenés que hacer con gozo. Tenemos que cantar con gozo. Señor, fíjense las cosas que estamos cantando, no las podemos cantar así nomás. El Dios que hizo los cielos y la tierra, no, con gozo. Ahora, ni el feliz cumpleaños canta, a nadie le gusta cantar el feliz cumpleaños, pero lo cantamos con una sonrisa igual. Lo cantamos disfrutando, aunque no nos gusta hacerlo. Debemos cantar con gozo. Los fanáticos del fútbol se acuerdan cuando salió campeón Argentina, todos saliendo ahí en la calle, ¿viste? Todo. Y cuando va a patear el penal Montiel, y mirá, hizo el gol, qué lindo, bueno, mirá que menos mal que le pegó allá, sí. Mirá que si no le metía el gol no salíamos campeones, bueno, listo. ¿Qué hacemos ahora? No, una explosión de alegría. Cuando cantaban las canciones del Mundial, la cantaban con entusiasmo porque estaba ocurriendo algo que para ellos era relevante. Independientemente de que la Copa del Mundo no nos hace nada, pero para ellos era importante. Y para nosotros, cuán importante es cantar de la salvación que ha traído nuestro Señor, de su grandeza, de su majestad. Debemos hacerlo con gozo. Versículo 3. Tañendo con júbilo. Esa palabra júbilo puede traducirse también como un grito. Por eso algunos dicen, un grito de júbilo. La idea es cantar con gozo. No necesariamente hacer gritos que nos rompan los tímpanos. Debe ser armonioso, debe ser lindo, debe haber alegría, gozo en nuestros corazones y debemos expresarlo así. Tristemente muchos creyentes, y esto es una realidad, son muy fervorosos cuando van a la cancha. Bueno, acá no vamos a la cancha porque tenemos la Aldo Civi, la más cerca. ¿Hay alguien de Aldo Civi acá? No. Bueno. Pero allá en Buenos Aires pasa mucho, la gente después del culto, tal vez algún creyente va a la cancha y aquel creyente que está así en el culto, cantando, y yo de repente está, y algo. No coincide, no
no tiene relación. Estás cantando de la grandeza de Dios con cara de póker y en la cancha, ahora sí, este es mi ámbito, qué lindo es cantar, dale vos. Pero pasa un montón. No, en la iglesia, solemnidad, sí, solemnidad, por supuesto, estamos delante de la presencia del Dios Santo. Pero el Dios Santo, Santo, Santo se regocija, dice Sofonías 3, se regocijará sobre ti con cánticos. No es opuesto. La verdad revelada de Dios es motivo de gran gozo. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Versículo 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Ahora, esto no quiere decir que tenés que tener siempre una sonrisa ahí pintada, ¿no? Te pones los alfileres acá para que... Nosotros vemos los videos de nuestros hermanos en países como Estados Unidos, donde todos tienen unas dentaduras hermosas, que cuando hacen así se ve ahí una marca ahí, Colgate, dice. No es necesario que todo el tiempo esté sonriendo, eso no es sinónimo de gozo. Muchas veces estamos afligidos por nuestro pecado y cantamos y nos damos cuenta que tal vez en la semana no hemos buscado al Señor como Él merece. Quizá nos damos cuenta que en algo hemos ofendido a un hermano y eso no nos causa alegría, no nos causa gozo. Pero podemos cantar con gozo sabiendo de que el Señor perdona nuestros pecados, de que en Él hallamos gracia y aunque todavía haya tristeza en nuestro rostro, hay gozo en nuestro corazón. Muchas veces no son pecados, sino pruebas, aflicciones. Quizás estás pasando por un momento duro, de dificultad. Y quizás no te sale una sonrisa cuando cantás al Señor, pero en tu corazón puede haber gozo. Por eso de vuelta no debemos medir por lo que vemos. No somos llamados a juzgar a nuestros hermanos cuando están alabando al Señor. Vamos a ir terminando. Con frescura, debemos cantar con frescura. Habla de un cántico nuevo. Versículo 3, cantadle cántico nuevo. Esto quiere decir que debemos ser creativos en componer, aquellos que pueden, nuevas canciones, que como dije al principio no pasen 30 años y todos los domingos cantamos las mismas canciones porque no se nos cae una idea o porque no somos capaces de, en humildad, buscar en aquellos que Dios les ha dado el talento para componer canciones preciosas con verdades teológicas firmes. Debemos cantar con frescura, debemos cantar canciones nuevas. Por eso tratamos de, cada algunas semanas, enseñar alguna canción nueva, cantar canciones nuevas. Un hermano que no conocemos, pero conocemos algo de su ministerio, mientras componía una canción que hemos cantado, hemos enseñado hace poco, que se llama Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte. Mientras componían esa canción, su hijo de 12 años comenzó, o le resurgió, digamos, la enfermedad de leucemia. Su hijo de 12 años con leucemia. Y este hermano compartía cómo esa canción que estaban componiendo, que acaban de componer, trajo esperanza a su vida. Por supuesto, la esperanza la trae el Señor, ¿no? Pero cómo esas verdades cantadas fueron un ancla para su vida. Qué gran verdad, paz nos dará, dice la canción traducida. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo, nuestra roca fiel. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Leo el último verso, y perdón si me extiendo, pero y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré,
vida eterna hay en Él. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. ¿Ves? ¿Ven? Perdón, plural, ¿ven? No son doctrinas nuevas. No hay nada nuevo. Pero son nuevas combinaciones de verdades, de las mismas verdades que vez tras vez cantamos. Son nuevas combinaciones con nuevos sonidos, o mejor dicho, con nuevas combinaciones de armonías, de acordes, de ritmos, que nos ayudan a mantener viva nuestra alabanza. En último lugar, debemos alabar al Señor con excelencia. Versículo 3, hacedlo bien, tañendo, esa palabra, tañendo con júbilo. La idea es que, o así lo traduce en la Nueva Versión Internacional, toquen con destreza, toquen el instrumento con destreza, esfuércense por hacerlo cada vez mejor. Tañed con arte, dice la Biblia de las Américas. La idea es que nos esforcemos día a día por aquellos que el Señor nos ha dado la oportunidad de tocar un instrumento, y si el Señor puso en tu corazón el deseo de hacerlo, sería bueno que comiences. No vas a ser un gran músico mañana, ni dentro de un año probablemente, pero nadie necesita grandes músicos. Sí necesitamos que más gente busque tocar un instrumento para ayudar a la iglesia a alabar a Dios, para alabar personalmente a Dios. Pero aquellos que ya lo estamos haciendo, debemos esforzarnos por, dentro de nuestros medios, dentro de los recursos que tenemos, los tiempos que tenemos, seguir creciendo. Si vos ya sabes tocar do, sol y re en la guitarra, porque yo conozco a algunos que lo hacen y dicen, no, yo no. Sí, en realidad sí. Todos pueden, hasta el más duro, hasta el más madera de todos, practicando puede aprender. Debemos hacerlo con destreza, y la destreza no es un fin en sí mismo, siempre lo decimos, no es un fin en sí mismo. No queremos tocar bien para venir aquí el domingo y que ustedes digan, oh, mirá cómo tocó, mirá qué buena introducción, mirá qué bien que toca. No, la alabanza, lo que nosotros hacemos o lo que queremos hacer domingo tras domingo es que la destreza, la excelencia musical sea un medio por el cual las canciones lleguen, o mejor dicho, para que las letras puedan ser cantadas sin estorbo, nada más que eso, sin estorbo. La idea es que sea algo agradable a los oídos, pero principalmente que la iglesia pueda cantar sin estorbos. Si yo soy el mejor guitarrista del mundo y me pongo en el medio de la canción me pongo a hacer un solo que nadie puede hacer, ustedes se van a distraer. Entonces, por más excelencia que yo tenga, no va a ayudar. Debemos alabar al Señor, y si vamos a dejar, obviamente, para algunos domingos las razones, hemos mencionado algunas. Tenemos un grandioso Dios que es digno de alabanza. Tenemos un grandioso Dios que ha decidido salvarnos. Tenemos gratitud en nuestro corazón y debemos alabar al Señor. Así que vamos a orar y vamos a terminar el culto alabando al Señor. Oremos. Padre, Señor, ningún elogio, ninguna alabanza va a ser suficiente delante de tu presencia. Tú eres un Dios fuera de lo que nosotros podamos imaginar o entender. Señor, nosotros queremos alabarte con nuestras vidas, con nuestros labios, con nuestras manos, pero principalmente, Señor, queremos adorarte con nuestros corazones. Señor, tú has desechado en oportunidades la alabanza de tu pueblo, porque al mismo tiempo que celebraban las fiestas y cantaban y danzaban, sus vidas no eran rectas delante de ti.
Señor, tú has apartado tu oído, has pedido a tu pueblo que deje de cantar cuando éste no vivía acorde a tu ley, Señor. Ayúdanos a que ese no sea nuestro caso, a que nuestra vida sea una vida de adoración y que nuestras palabras sean respaldadas por nuestras vidas de oración. Imperfectas, con pecado todavía, pero que busca agradarte, Señor. Queremos terminar en esta mañana alabándote y confesar, Señor, que esperamos en ti, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos.